En lo más profundo del Ártico, donde el hielo parece eterno y la noche puede durar meses, un grupo de exploradores encontró algo que no debería haber estado allí. No era una base militar, no era una formación natural, era una ciudad. Una ciudad enterrada bajo toneladas de hielo, perfectamente estructurada, con pasillos, símbolos extraños y una atmósfera que helaba más que el propio clima exterior. Aquel hallazgo fue rápidamente silenciado. Pero los documentos filtrados, las declaraciones de testigos y las ruinas aún visibles desde ciertos satélites cuentan una historia muy distinta. Estados Unidos había comenzado una serie de misiones encubiertas para encontrar ubicaciones estratégicas en el Ártico, no solo por su cercanía con la URSS, sino porque ciertos informes hablaban de estructuras bajo el hielo. El proyecto se conocía como Iceworm y fue oficialmente presentado como un experimento de ingeniería. Lo que no se dijo es que parte de ese experimento fue construido sobre una estructura preexistente que nadie supo identificar. Los primeros en llegar fueron ingenieros y militares. En sus informes iniciales describieron anomalías geométricas bajo el hielo, zonas en las que el radar mostraba líneas rectas, ángulos perfectos y cavidades subterráneas que no podían haber sido formadas por la naturaleza. Lo que encontraron a 10 metros bajo el hielo fue una superficie lisa, como de piedra tallada. La perforación reveló una puerta, y cuando lograron abrirla, descendieron a un espacio oscuro, frío y completamente silencioso. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que no pertenecían a ningún idioma conocido. No eran runas, ni jeroglíficos, ni escritura cuneiforme. Eran trazos curvos, interconectados, parecidos a circuitos. Algunos pensaron que era una lengua antigua, otros que era un código. Los más escépticos simplemente se negaron a hablar del tema. Pero las grabaciones existen. Algunas fueron desclasificadas por error. Otras fueron recuperadas por hacktivistas décadas después. Uno de los ingenieros, John Kirkland, escribió en su diario personal: «Esto no es de este mundo. Las paredes vibran como si la ciudad estuviera viva. Hay algo debajo, algo que nos escucha». Kirkland desapareció misteriosamente a los pocos días. Oficialmente cayó en una grieta de hielo durante una inspección nocturna. Extraoficialmente su cuerpo nunca fue encontrado, pero su diario sí. Y lo que escribió en sus últimas páginas cambió la forma en la que los investigadores miraban aquel lugar. No es una ciudad, es una prisión, algo está atrapado aquí abajo. A partir de ese momento, la operación cambió de nombre. Ya no era Iceworm, ahora se llamaba Proyecto Borealis, y su clasificación subió al máximo nivel de seguridad del Pentágono. Las expediciones dejaron de documentarse. Los equipos de exploración fueron reemplazados por científicos del DARPA, físicos teóricos y especialistas en lenguajes antiguos. Algunos incluso eran consultores externos con conexiones en instituciones como el MIT y la Universidad de Heidelberg. Una de las científicas más destacadas del equipo, la doctora Elisa Van Buren, logró traducir parcialmente algunos de los símbolos encontrados en las estructuras. Según sus notas, hablaban de un portal y de una civilización anterior al hielo. En su diario escribió: «Este lugar no fue construido por humanos, no en el sentido que conocemos. Es una advertencia». Van Buren sufrió un colapso nervioso en 1960. Fue internada en una institución psiquiátrica en Suiza. Nunca volvió a hablar públicamente. A pesar de todo, las excavaciones continuaron. Cuanto más profundo descendían, más complejas eran las estructuras. Pasillos con iluminación propia. Puertas que no se abrían con fuerza bruta, sino con sonido. Zonas que parecían cambiar de forma, dependiendo del número de personas presentes. Un equipo de filmación militar logró capturar imágenes de una sala central, donde había una especie de altar o mecanismo central. La grabación fue filtrada en los años 90 por un empleado del Departamento de Defensa. En el vídeo se escuchan susurros, interferencias y una frase en voz baja que se repite: «Despiértame cuando todo termine». Las teorías no tardaron en surgir. Algunos afirmaban que era una ciudad atlante, conservada bajo el hielo. Otros decían que eran los restos de una civilización extraterrestre que usó la Tierra como base temporal hace milenios. Los más escépticos lo atribuían a una campaña de desinformación durante la Guerra Fría para despistar a la URSS. Pero hay un detalle que nadie ha podido explicar. Desde 1958, ninguna expedición ha regresado al punto exacto donde se encontró la ciudad. Ni una sola. En los mapas actuales, esa zona está marcada como área de inestabilidad geológica. Las coordenadas exactas están selladas bajo una ley de seguridad nacional. Y los últimos satélites que intentaron obtener imágenes fueron desactivados por fallos técnicos. Aún así,
Algunos investigadores independientes han logrado triangulaciones basadas en las sombras del terreno y viejos documentos. Según sus cálculos, la ciudad está justo debajo de una capa de hielo que ha aumentado 12 metros desde su descubrimiento. Y aún hay más. En 2017, un equipo de geólogos rusos denunció haber encontrado estructuras similares en la región de Siberia Oriental. Según sus informes, también estaban cubiertas por capas de hielo anómalas. El patrón se repetía: formas no naturales, pasillos, símbolos extraños y una fuerte carga electromagnética en la zona. Uno de los geólogos desapareció. Otro sufrió un accidente tras regresar. El resto del equipo fue obligado a firmar acuerdos de confidencialidad con el gobierno ruso. ¿Qué está pasando bajo nuestros pies? ¿Quién construyó estas estructuras? ¿Por qué están alineadas con zonas de alta actividad magnética? ¿Y por qué los gobiernos del mundo están tan interesados en que nadie vuelva a encontrarlas? Una teoría que ha ganado fuerza en los últimos años es la del llamado ciclo glacial de civilizaciones. Según esta hipótesis, la humanidad no sería la primera especie inteligente en habitar el planeta. Existen rastros, poco documentados pero consistentes, de civilizaciones previas, borradas por cataclismos naturales, eras glaciales o autodestrucción. Esta ciudad sería una de las pocas pruebas físicas de ese pasado. Y si eso es cierto, todo lo que creemos saber sobre nuestra historia estaría mal. En 2020, un arqueólogo alemán llamado Klaus Vetter publicó un artículo académico que pasó desapercibido en la mayoría de medios. En él, conectaba los símbolos encontrados en Groenlandia con grabados encontrados en cuevas de Turquía, datadas en más de 12.000 años. La similitud era inquietante. En ambos casos, los grabados mostraban lo que parecía ser una figura central con múltiples brazos o ramificaciones, rodeada por una espiral. Vetter llamaba a esta figura el testigo congelado. Pero el artículo fue retirado semanas después por inconsistencias metodológicas. Vetter desapareció de la esfera pública y su universidad negó haber financiado su investigación. Sin embargo, copias del artículo fueron archivadas en foros especializados y traducidas por entusiastas. Uno de ellos, un usuario que se hacía llamar Zero Kelvin, publicó una serie de coordenadas que, según él, correspondían a puntos energéticos en el planeta donde podrían haber existido otras ciudades enterradas. Entre esos puntos figuraban la Antártida, ciertas regiones de los Andes y el fondo del Océano Índico. Al superponer los puntos en un mapa esférico antiguo, previo a la deriva continental, se trazaba una línea casi perfecta. Una red, un patrón, como si fueran nodos conectados entre sí. Pero si es así, ¿quién construyó esa red? Los defensores de la teoría prehumana aseguran que, antes del actual ciclo civilizatorio, existió una especie, quizás humana, quizás no, con un conocimiento avanzado de la energía, la gravedad y el espacio. Una especie que no necesitaba cables para transmitir información ni motores para moverse. Una especie que construía con frecuencias. Y esa ciudad bajo el hielo no sería más que una antena. O peor aún, un candado. Porque hay una teoría aún más inquietante. Y es que esa estructura no fue construida para habitarla, sino para contener algo. Algo que no debía ser despertado. Algo que, en palabras del diario de Van Buren, sueña debajo del hielo, pero no es hielo lo que lo detiene, es olvido. Una inteligencia latente, suspendida en el tiempo. Y aquí es donde la historia toma un giro oscuro. En 2023, un grupo de investigadores canadienses publicó datos sobre un aumento inesperado de calor desde el subsuelo ártico. Según los informes, ciertas zonas del hielo estaban derritiéndose desde abajo hacia arriba, algo que no podía explicarse con el calentamiento global. Los datos mostraban picos de actividad electromagnética y un patrón rítmico, como un pulso. Esa misma vibración fue registrada por el proyecto Iceworm en los años 60. En uno de los informes se especifica que el sonido parece provenir de un punto central y causa alteraciones en los equipos de navegación, en los relojes e incluso en la percepción del tiempo del personal. Algunos soldados reportaron haber perdido varias horas sin darse cuenta. Otros afirmaban haber escuchado voces como si la ciudad les hablara directamente, y no fue construida por placer ni por poder, fue construida por miedo. A medida que la historia se fue conociendo en los círculos alternativos, comenzaron a aparecer personas que aseguraban haber estado allí. Exmilitares, antiguos ingenieros, testigos protegidos. Algunos de ellos dijeron cosas similares, que la ciudad tenía salas que cambiaban, que escuchaban pensamientos ajenos, que veían cosas que aún no habían vivido. Uno de estos testigos, bajo el nombre ficticio de Marcus, relató su experiencia en un documental nunca emitido en televisión.
Solo se difundió en la Deep Web. En él Marcus describía una sala donde el tiempo se detenía, literalmente. Estábamos 5 personas. Entramos, miramos alrededor. Nadie habló, pero cuando salimos habían pasado 3 días y uno de nosotros había envejecido 10 años. Por supuesto, es imposible confirmar estos relatos. Pero incluso sin pruebas hay patrones demasiado consistentes. Los gobiernos involucrados siguen sin hablar. Las coordenadas se ocultan. Y los archivos se clasifican bajo niveles de seguridad que solo se usan para armas nucleares o descubrimientos biológicos altamente peligrosos. ¿Y si esto no fuera una simple historia de conspiración? ¿Y si lo que se enterró bajo el hielo fue enterrado por una razón? ¿Y si la ciudad fue diseñada no para ser habitada, sino para ser olvidada? Pero quizás el olvido ya no es suficiente. Porque si el hielo se derrite desde abajo, algo está despertando. En 2024, una investigación privada financiada por una fundación anónima logró escanear una zona cercana a las coordenadas estimadas del proyecto Borealis usando tecnología LIDAR montada en drones. El resultado fue inquietante. Bajo una capa de hielo de 8 metros, con túneles ramificados que se extendían hacia el norte. Lo extraño no era solo su forma, sino que parecía haber sido construida para mantenerse intacta incluso si el hielo se movía sobre ella. Como si hubiera sido diseñada para sobrevivir miles de años de presión glacial. El equipo que hizo este descubrimiento desapareció 2 semanas después, literalmente. Sus redes sociales se cerraron, sus sitios web fueron eliminados y la empresa de logística que les había suministrado el equipo negó cualquier relación con ellos. Algunos creen que fueron silenciados. Otros dicen que encontraron algo que los hizo abandonar todo. Pero hay quienes aseguran que aún siguen allí, encerrados en una parte de la ciudad que no debieron abrir. Desde entonces, muchos investigadores alternativos han tratado de reconstruir lo que pudo haber pasado. Algunos han creado mapas con base en los escaneos filtrados. Otros han trabajado en intentar traducir más símbolos. Hay incluso quienes han replicado algunas de las frecuencias electromagnéticas emitidas por la ciudad y han reportado efectos extraños. Uno de ellos afirmó que, al reproducir una de esas frecuencias en su laboratorio, las luces comenzaron a parpadear y los relojes digitales se desincronizaron. Otro dijo que escuchó una voz femenina que le repetía la frase «Estás justo donde debes estar». ¿Coincidencia? ¿O es que la ciudad, o lo que hay dentro de ella, puede comunicarse incluso a través de las máquinas? El misterio no termina allí. En 2025, un exanalista de inteligencia filtró un documento interno que hablaba de una operación en marcha para neutralizar puntos de activación energética en zonas polares. Aunque el lenguaje era vago, se mencionaba la palabra Borealis en una nota al pie. En otra sección del informe se hablaba de posibles consecuencias cognitivas en el personal expuesto a los nodos. Este número llamó la atención de varios investigadores. 27 minutos es el tiempo medio que una persona puede permanecer consciente en condiciones extremas de presión electromagnética antes de sufrir alteraciones cognitivas severas. Y aquí es donde muchos creen que la ciudad no solo está construida con tecnología desconocida, sino que opera en una lógica diferente. Una lógica donde el tiempo, la conciencia y la materia se entrelazan. La teoría más extrema y más inquietante es la que sostiene que la ciudad no fue enterrada por error ni abandonada. Fue encerrada, y no por humanos, sino por algo o alguien que conocía su poder y quiso evitar que se activara de nuevo. Algunos lo llaman el dispositivo, otros la semilla. Y hay quienes afirman que, si se activa, alterará la conciencia humana a escala global. Porque, según esta teoría, la ciudad es una especie de catalizador de conciencia colectiva. Un artefacto que no solo afecta a quienes lo visitan físicamente, sino que se comunica con todo el planeta. Tal vez por eso aparecen los mismos símbolos en culturas separadas por océanos. Tal vez por eso, ciertas personas sueñan con lugares que nunca han visitado. La ciudad enterrada podría no ser un simple lugar físico. Podría ser un eco, un recuerdo persistente en la memoria de la humanidad. Una advertencia que resuena desde una época en la que no existían fronteras ni idiomas, solo supervivencia. Y ahora, con el hielo derritiéndose, ese eco se hace más fuerte. El final es incierto. No sabemos si la ciudad será encontrada nuevamente por un equipo curioso por casualidad o por desesperación. Pero una cosa es segura, cada vez que alguien intenta acercarse a ella, algo se activa. Y el mundo lo siente. Porque hay lugares que fueron hechos para ser olvidados. Y este es uno de ellos.